Prepárate para un recorrido por grandes obras de la literatura universal. 20 libros que han dejado huella en la historia. ¿Cuánto sabes sobre literatura? Pon a prueba tus conocimientos y descubre datos fascinantes. Comenzamos este recorrido literario con una obra que marcó un antes y un después en la literatura universal. 100 años de soledad. Este libro nos transporta al mágico pueblo de Macondo, donde seguimos las extraordinarias vidas de la familia Buendía. Ahora bien, ¿quién fue el autor de esta emblemática novela? ¿Fue Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez o fue Julio Cortázar? La respuesta correcta es Gabriel García Márquez. Este escritor colombiano, conocido también como Gabo, es una figura imprescindible de la literatura en español. 100 años de soledad, publicada en 1967, revolucionó el mundo literario con su estilo de realismo mágico, mezclando lo fantástico con lo cotidiano de manera magistral. La historia de la familia Buendía, repleta de amores, tragedias y misterios, es un reflejo único de la riqueza cultural y las tradiciones de América Latina. No es de extrañar que esta obra lo llevara a ganar el Premio Nobel de Literatura en 1982. Desde entonces, 100 años de soledad ha sido traducida a más de 40 idiomas y sigue siendo un libro que todo amante de la literatura debe leer. ¿Y tú, has viajado a Macondo a través de sus páginas? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Pasemos a otra obra inolvidable, Orgullo y Prejuicio. ¿Sabes en qué país se desarrolla esta famosa historia? ¿Fue en Francia, en Inglaterra o en los Estados Unidos? La respuesta correcta es Inglaterra. Jane Austen ambientó Orgullo y Prejuicio en la campiña inglesa de la era georgiana, en un mundo de bailes, paseos y encuentros en elegantes salones. La novela sigue la historia de Elizabeth Bennet y su familia, mostrando los prejuicios y las expectativas sociales de su tiempo. La casa del famoso señor Darcy, llamada Pemberley en la novela, se ha convertido en un símbolo de la riqueza y el romanticismo, y ha inspirado la imaginación de generaciones de lectores y cineastas. Si aún no has leído este clásico, no te pierdas la oportunidad de conocer esta maravillosa historia. Pasemos ahora a un clásico que mezcla la ciencia, el terror y la filosofía. Frankenstein, de Mary Shelley. Publicada en 1818, esta obra nos presenta al ambicioso científico Victor Frankenstein y a su creación, un ser que desafía los límites de la humanidad. Pero aquí va la pregunta. ¿Cómo se llama la criatura que da vida en esta icónica novela? ¿Es Adam, Golem o no tiene nombre? La respuesta correcta es no tiene nombre. Aunque a menudo se confunde llamando Frankenstein al monstruo, ese es el apellido de su creador, Victor Frankenstein. Mary Shelley nunca le da un nombre específico a la criatura, lo que simboliza su abandono y su lucha por encontrar una identidad. Curiosamente, en la novela, la criatura es descrita como un ser sensible e inteligente, que solo desea ser aceptado. Pero el rechazo que enfrenta lo convierte en un ser lleno de odio, tragedia. Esta obra no solo es un clásico del terror, sino también una reflexión sobre la ética de la ciencia y las responsabilidades de la creación. Seguimos con una obra que definió el género de las distopías. 1984, de George Orwell. Publicada en 1949, esta novela nos transporta a un mundo de control absoluto, donde el gran hermano todo lo ve. Pero ¿sabes cuál era el título original de este clásico? Fue Big Brother, The Party, o tal vez 1984. La respuesta correcta es 1984. Este fue el título que George Orwell eligió para su novela, publicada justo después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque solemos referirnos a ella como 1984, el título original en inglés refleja la fecha imaginada por el autor para un futuro en el que la vigilancia y la represión serían absolutas. Orwell eligió el año 1984 invirtiendo los dos últimos dígitos del año en el que escribió el libro, 1948, creando un símbolo atemporal de las amenazas del totalitarismo. La novela, con su gran hermano, su ministerio de la verdad y su doble pensar, sigue siendo una advertencia escalofriante sobre la manipulación y el control social. Nos adentramos ahora en una obra que ha cautivado a lectores de todas las edades en todo el mundo.
El Principito. Esta historia aparentemente simple pero profundamente filosófica nos habla de amistad, amor y la importancia de lo esencial. Ahora bien, ¿sabes quién escribió este entrañable clásico? ¿Fue Antoine de Saint-Exupéry, Marcel Proust o Émile Zola? La respuesta correcta es Antoine de Saint-Exupéry. Este escritor y aviador francés publicó El Principito en 1943, mientras estaba exiliado en Estados Unidos. Aunque el libro está catalogado como literatura infantil, es una obra llena de reflexiones profundas sobre la vida, la amistad y la pérdida. Antoine de Saint-Exupéry no solo escribió, sino que también ilustró el libro. Las icónicas acuarelas que acompañan la historia son obra suya y contribuyen a la magia y universalidad de este relato inolvidable. Nos adentramos ahora en una sátira política que ha trascendido generaciones. Rebelión en la granja de George Orwell. Esta fábula nos presenta una granja donde los animales se rebelan contra sus opresores humanos, en busca de libertad e igualdad. Pero, ¿sabes qué animal lidera esta emblemática historia? ¿Es un cerdo, un caballo o una oveja? La respuesta correcta es un cerdo. En Rebelión en la granja, los cerdos, liderados inicialmente por Snowball y Napoleón, toman el mando tras la rebelión. Representan la corrupción del poder y el modo en que los ideales revolucionarios pueden ser traicionados. Esta obra es una alegoría de la Revolución Rusa y la instauración del régimen soviético. Cada animal simboliza diferentes clases sociales o figuras históricas, siendo los cerdos una representación directa de líderes como Stalin y Trotsky. Orwell utilizó esta sencilla fábula para reflexionar sobre el abuso de poder y la manipulación política. Y ahora te pregunto, ¿qué opinas de este paralelismo entre los animales y la política? ¿Crees que Rebelión en la granja sigue siendo relevante hoy en día? Déjanos tu opinión en los comentarios. Pasamos ahora a uno de los pilares de la literatura universal, una obra que ha trascendido épocas y fronteras. Esta novela inicia con una frase tan famosa que es reconocida incluso por quienes no la han leído. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero, ¿sabes a qué obra pertenece esta icónica frase? ¿Es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? ¿La vida es sueño o el Lazarillo de Tormes? Y la respuesta correcta es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Escrita por Miguel de Cervantes y publicada en 1605, esta novela es considerada la primera obra moderna de la literatura. Don Quijote, el caballero idealista, y su fiel escudero, Sancho Panza, nos llevan en un viaje lleno de humor, aventuras y profundas reflexiones sobre la realidad, la locura y el honor. Esta obra es también una parodia de los libros de caballerías, muy populares en la época de Cervantes. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en un símbolo del espíritu humano y la lucha por los sueños imposibles. Nos sumergimos ahora en una obra que ha sido un símbolo de rebeldía y reflexión para generaciones de jóvenes. Este libro nos presenta a Holden Caulfield, un adolescente que se enfrenta a la hipocresía del mundo adulto mientras busca su lugar en él. Pero, ¿sabes en qué novela aparece este icónico personaje? ¿Es el guardián entre el centeno, Las aventuras de Huckleberry Finn o El Gran Gatsby? La respuesta correcta es El guardián entre el centeno, escrito por Jerome David Salinger y publicado en 1951. Este libro sigue las andanzas de Holden Caulfield mientras deambula por Nueva York tras ser expulsado de la escuela. Su visión crítica y desencantada de la sociedad adulta lo convirtieron en un símbolo de la juventud inconformista. Aunque fue muy controversial en su momento por su lenguaje y temas, El guardián entre el centeno se ha convertido en una lectura esencial para entender las inquietudes y conflictos de los adolescentes. ¿Y tú? ¿Has acompañado a Holden en su viaje? Si es así, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Nos trasladamos a la Rusia del siglo XIX, un escenario de profundas desigualdades sociales y cambios políticos. En este contexto surge una de las obras más impactantes de la literatura universal, una novela que explora la conciencia, la culpa y el tormento moral de su protagonista. La pregunta es, ¿quién escribió Crimen y Castigo? ¿Fue León Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky o Anton Chejov? La respuesta correcta es
Fyodor Dostoyevsky. Publicada en 1866, Crimen y Castigo nos sumerge en la mente de Rodion Raskolnikov, un estudiante empobrecido que decide cometer un asesinato, convencido de que puede justificar moralmente su acto. Sin embargo, tras el crimen, comienza a ser consumido por la culpa, lo que lo lleva a un descenso psicológico profundo y a cuestionar sus propias creencias. Dostoyevsky utiliza esta historia para abordar temas universales como la moralidad, la justicia y la redención. Todo ello enmarcado en la ciudad de San Petersburgo, un lugar tan sombrío y opresivo como la mente del protagonista. Esta obra no solo es una exploración magistral de la psicología humana, sino también una crítica al contexto social de su época. ¿Y tú? ¿Te has adentrado en las páginas de Crimen y Castigo? Imagina un futuro sombrío, donde la libertad ha sido arrebatada y la sociedad está gobernada por un régimen totalitario que controla cada aspecto de la vida. Las mujeres han sido reducidas a meros instrumentos de reproducción, obligadas a obedecer bajo estrictas normas y vigilancia constante. El miedo es la ley y la esperanza, un susurro prohibido. Una historia inquietante, convertida en una exitosa serie que ha cautivado y aterrorizado a millones de espectadores. Entonces, ¿qué novela de Margaret Atwood se adaptó como una exitosa serie titulada The Handmaid's Tale? ¿Fue Alias Grace, El cuento de la criada o Oryx and Crake? La respuesta correcta es El cuento de la criada, publicada en 1985. Esta novela distópica de Margaret Atwood nos presenta una sociedad totalitaria donde las mujeres fértiles, conocidas como criadas, son forzadas a la reproducción en un entorno opresivo y despiadado. La historia de Defred, la protagonista, nos sumerge en una atmósfera de vigilancia, manipulación y pérdida de identidad, al tiempo que plantea preguntas profundas sobre los derechos y la autonomía de la mujer. La adaptación televisiva ha revitalizado el impacto de la obra, mostrando que los temas de control y represión siguen siendo relevantes en la actualidad. ¿Y tú? ¿Ya has visto la serie o prefieres descubrir esta historia a través del libro? ¿Cuál es tu obra favorita de la literatura universal? Cuéntanos en los comentarios, dale like y suscríbete, porque en la próxima obra viajaremos a los locos años 20, entre el lujo, el amor y la tragedia. ¿Estás listo para descubrirla? Nos transportamos a la deslumbrante década de los años 20 en Estados Unidos, una época de excesos, jazz y sueños dorados. En este escenario, surge una historia que nos sumerge en un mundo de fiestas lujosas, amores imposibles y la eterna búsqueda del sueño americano. Ahora bien, ¿sabes quién escribió El Gran Gatsby? ¿Fue Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway o William Faulkner? La respuesta correcta es Scott Fitzgerald. Publicada en 1925, El Gran Gatsby es considerada la obra maestra de Fitzgerald y un emblema de la era del jazz. La novela narra la historia de Jay Gatsby, un misterioso millonario que organiza fastuosas fiestas en la esperanza de recuperar el amor de su vida. Daisy Buchanan, narrada por Nick Carraway. La obra nos sumerge en un mundo de opulencia, superficialidad y anhelos inalcanzables, reflejando las luces y sombras del sueño americano. A través de su elegante prosa y una crítica velada a la sociedad de la época, Fitzgerald nos invita a reflexionar sobre la búsqueda de la felicidad y la inevitable desilusión. ¿Qué opinas sobre esta inolvidable historia de amor y ambición? Nos trasladamos al sur de Estados Unidos, en los años 30, a un pequeño pueblo donde la inocencia infantil choca con las crudas realidades de la sociedad. A través de los ojos de una joven valiente, descubrimos una historia de justicia, prejuicio y coraje que ha dejado una huella imborrable en la literatura. Ahora dime, ¿cómo se llama la protagonista de Matar a un ruiseñor? ¿Es Scout Finch, Daisy Buchanan o Joe March? La respuesta correcta es Scout Finch. En Matar a un ruiseñor, publicada en 1960 por Harper Lee, conocemos a Scout Finch, una niña curiosa e inteligente que vive en un pequeño pueblo sureño. La novela, narrada desde su perspectiva infantil, aborda el racismo, la justicia y la lucha por la igualdad a través del juicio de un hombre afroamericano acusado injustamente. Acompañada por su hermano Jem y su padre, Atticus Finch, Scout nos ofrece una visión entrañable pero crítica de la sociedad de su época. La obra ganó el premio Pulitzer y sigue siendo una referencia clave en la literatura sobre derechos humanos y justicia social. ¿Y tú? ¿Has leído esta historia que nos invita a ponernos en los zapatos de los demás?
Nos trasladamos a la Francia del siglo XIX, una época de revolución, injusticia y redención. En medio de la agitación social, surge una historia que explora el amor, la esperanza y la lucha por la justicia a través de un elenco de personajes inolvidables. Ahora dime, ¿quién escribió Los Miserables? ¿Fue Víctor Hugo, Alexandre Dumas u Honoré de Balzac? La respuesta correcta es Víctor Hugo. Publicado en 1862, Los Miserables es una de las obras más importantes de la literatura francesa. La novela sigue la vida de Jean Valjean, un hombre condenado por robar un pedazo de pan y que, tras años de prisión, lucha por redimirse en una sociedad marcada por la pobreza y la injusticia. A lo largo de la historia, conocemos personajes inolvidables como la trágica Fantine, la bondadosa Cosette y el implacable inspector Javert, cuya obsesión por la ley refleja el dilema entre la justicia y la misericordia. Más que una simple novela, Los Miserables es un poderoso retrato de la lucha por la dignidad humana en tiempos de desesperanza. ¿Y tú? ¿Crees que esta historia sigue siendo relevante en nuestros días? Nos transportamos al siglo XIX, a un pequeño pueblo a orillas del río Mississippi. Aquí, un joven travieso vive emocionantes aventuras entre cuevas misteriosas, barcos de vapor y travesuras inolvidables. Ahora dime, ¿quién escribió las aventuras de Tom Sawyer? ¿Fue Mark Twain, Nathaniel Hawthorne o Charles Dickens? La respuesta correcta es Mark Twain. Publicado en 1876, Las aventuras de Tom Sawyer es una de las obras más queridas de la literatura estadounidense. Nos narra las peripecias de Tom, un niño travieso pero de buen corazón, que vive en un pequeño pueblo a orillas del río Mississippi. Inspirada en las propias vivencias de Twain en su infancia, la novela retrata la inocencia, la curiosidad y el espíritu aventurero de la niñez. A través de personajes inolvidables como Huckleberry Finn y Becky Thatcher, el autor nos transporta a un mundo lleno de juegos, valentía y amistad. Más que una simple historia infantil, Las aventuras de Tom Sawyer es una mirada nostálgica a la infancia y una crítica sutil a la sociedad de la época. Traición, venganza y redención. 3 palabras que definen una de las novelas más apasionantes de la literatura universal. Nos transportamos a la Francia del siglo XIX, donde un hombre injustamente encarcelado logra escapar y regresa con una nueva identidad para llevar a cabo su venganza. Ahora dime, ¿quién es el autor del Conde de Montecristo? ¿Fue Víctor Hugo, Alexandre Dumas o Julio Verne? La respuesta correcta es Alexandre Dumas. Publicada por primera vez en 1844. El Conde de Montecristo es una de las obras más célebres de Dumas. La historia sigue a Edmond Dantes, un joven marinero que es traicionado y encarcelado injustamente. Tras años de cautiverio, escapa de la prisión del castillo de If y regresa bajo la identidad del Conde de Montecristo para ejecutar su meticulosa venganza. Con un ritmo lleno de intriga y giros inesperados, la novela aborda temas como la justicia, el destino y el poder del conocimiento. A través de su detallada narrativa, Dumas nos sumerge en un mundo de conspiraciones, riquezas y profundas reflexiones morales. ¿Y tú? ¿Crees que la venganza puede ser dulce o es mejor perdonar? Imagina un mundo donde los olores gobiernan cada acción, cada deseo, cada crimen. En una ciudad repleta de vida y misterio, un hombre posee un don único y aterrador: la capacidad de percibir y crear fragancias como nadie más. Su obsesión lo llevará por un camino oscuro, en busca de la esencia perfecta. Y ahora la pregunta es, ¿en qué país transcurre la historia de El Perfume? ¿En Italia, Francia o tal vez en Inglaterra? La respuesta correcta es en Francia. Publicada en 1985, El Perfume, del escritor alemán Patrick Süskind, nos transporta a la Francia del siglo XVIII, una época donde los olores inundaban cada rincón de la ciudad de París. El protagonista, Jean-Baptiste Grenouille, nace en los barrios más bajos de la ciudad y, dotado de un sentido del olfato extraordinario, emprende una búsqueda obsesiva para crear la fragancia perfecta, una que le otorgue el amor y la aceptación que nunca tuvo. A lo largo de su viaje, Grenouille se adentra en el mundo de los perfumistas, aprende el arte de la destilación y poco a poco desarrolla una técnica macabra: extraer la esencia de jóvenes vírgenes para capturar su aroma
y crear el perfume definitivo. La novela no solo es un relato de obsesión y crimen, sino también una exploración profunda de la psicología humana y la soledad. Su estilo narrativo envolvente nos transporta a un mundo sensorial donde el olfato es el protagonista absoluto. ¿Podemos oler los recuerdos? Comparte con nosotros qué aroma te transporta a otra época o lugar. Imagina un paisaje desolado y azotado por el viento, donde la pasión y el tormento se entrelazan en una historia de amor y venganza. Así es Cumbres Borrascosas, una novela que ha cautivado a generaciones con su atmósfera gótica y personajes inolvidables. Publicada en 1847 bajo el seudónimo de Ellis Bell, esta obra sigue la tormentosa relación entre Heathcliff y Catherine, envuelta en el misterio de los páramos de Yorkshire. Y ahora la pregunta es, ¿quién escribió Cumbres Borrascosas? ¿Charlotte Brontë, Anne Brontë o fue Emily Brontë? La respuesta correcta es Emily Brontë. Emily Brontë, la segunda de las célebres hermanas Brontë, publicó esta obra maestra bajo un seudónimo masculino debido a las limitaciones de su época. Cumbres Borrascosas es una historia oscura y apasionada que explora la naturaleza humana, el amor obsesivo y la venganza implacable. Su ambientación en los páramos y la intensidad emocional de sus personajes la convierten en una obra única dentro de la literatura inglesa. A pesar de recibir críticas mixtas en su lanzamiento, con el tiempo la novela se ha convertido en un clásico imprescindible de la literatura gótica. Dime, ¿te has dejado atrapar por la intensidad de Heathcliff y Catherine? En una época donde el amor desafía las barreras del tiempo y las circunstancias, existe una historia que nos transporta a un mundo de pasiones inquebrantables, cartas llenas de anhelo y promesas que perduran más allá de la vida misma. Nos referimos a una obra maestra de la literatura latinoamericana, que nos sumerge en la vida de Florentino Ariza y Fermina Daza. Dos almas que, a pesar de los años y la distancia, siguen entrelazadas por un amor eterno. Ahora bien, ¿sabes quién es el autor de esta inolvidable novela? Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Isabel Allende. La respuesta correcta es Gabriel García Márquez. Publicado en 1985, El amor en los tiempos del cólera es una de las novelas más célebres del escritor colombiano. Inspirada en la historia de amor de los propios padres del autor, la obra nos cuenta la relación entre Florentino Ariza y Fermina Daza, quienes a pesar del paso de los años, las separaciones y los obstáculos, mantienen viva la llama de su amor. Ambientada en un Caribe nostálgico y repleto de realismo mágico, la novela explora la paciencia, la pasión y la inevitabilidad del destino. Gabriel García Márquez teje una historia donde el tiempo se diluye y el amor se convierte en un viaje eterno. ¿Y tú, crees en un amor que pueda resistir el paso de los años? Déjanos tu opinión en los comentarios. Imagina un lugar donde los ecos del pasado aún susurran entre las calles vacías, donde el tiempo parece detenido y las voces de los muertos siguen contando sus historias. Un pueblo perdido entre la realidad y el sueño, envuelto en un misterio que atrapa a quien se atreve a explorarlo. Hablamos de una obra que ha marcado generaciones, transportándonos a la enigmática Comala. Pero dime, ¿sabes quién escribió Pedro Páramo? ¿Fue Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o tal vez fue Juan Rulfo? La respuesta correcta es Juan Rulfo. Publicada en 1955, Pedro Páramo es una obra que revolucionó la literatura hispanoamericana con su innovador estilo narrativo y su atmósfera cargada de realismo mágico y fatalismo. La historia sigue a Juan Preciado, quien viaja a Comala en busca de su padre, Pedro Páramo, solo para encontrarse con un pueblo habitado por fantasmas y recuerdos. A medida que avanza, la novela desdibuja las líneas entre lo real y lo sobrenatural, explorando temas como la soledad, la muerte y la culpa. El estilo sobrio y poético de Rulfo, junto con su capacidad para retratar la esencia del México rural, hacen de Pedro Páramo una obra que ha inspirado a generaciones de escritores, incluido Gabriel García Márquez. ¿Y tú? ¿Ya has disfrutado de la narrativa de esta obra? A lo largo de este viaje literario, hemos explorado grandes obras, pero ahora llegamos a nuestra pregunta estrella. Una historia llena de misterio, amor y lucha que ha dejado huella en millones de lectores. En una casa donde los recuerdos susurran en cada rincón y los espíritus del pasado conviven con los desafíos del presente,
se teje la historia de una familia marcada por el destino, la pasión y la política. Una obra donde lo sobrenatural se mezcla con la realidad, mostrando que los lazos familiares trascienden el tiempo y el espacio. Y ahora, la gran pregunta final. ¿Quién es la autora de La Casa de los Espíritus? ¿Isabel Allende, Julia Navarro o Laura Esquivel? La autora de La Casa de los Espíritus es Isabel Allende, publicada en 1982. Esta novela es un pilar fundamental del realismo mágico latinoamericano. Nos sumerge en la saga de la familia Trueba, recorriendo varias generaciones en un país inspirado en Chile, donde la política, el amor y el misticismo se entrelazan de manera magistral. Isabel Allende nos presenta personajes memorables como la clarividente Clara, el ambicioso Esteban y la valiente Alba, quienes a través de sus historias reflejan la lucha por la justicia, el poder del amor y la inevitable influencia del pasado. La obra, reconocida mundialmente, fue llevada al cine en 1993, llevando su esencia a nuevas audiencias y consolidándose como un clásico contemporáneo. Así concluimos este recorrido literario lleno de emociones e historias inolvidables. ¿Qué obra te ha sorprendido más? ¿Cuál agregarías a esta lista? Déjanos tus comentarios, suscríbete para más contenido y sigue descubriendo el fascinante mundo de la literatura con nosotros.